Hola amigos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. José Moreno, servidor del Señor y también de su pueblo. Es un gusto tener contigo esta clase semanal de la palabra del Señor y en esta ocasión estaremos viendo Juan capítulo 19, que nos narra la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesús, pero que en esta ocasión he decidido llamarle a este estudio Jesús y el caballo de Troya. ¿Tú has oído alguna vez la historia del caballo de Troya? Bueno, antes de que te la comience a contar, es importante, que comencemos con algo que acostumbramos nosotros. Sí, obviamente, un pequeño chiste. Se encontraba un señor al cual se le murió su perro. Y entonces este señor llega ahí con el padre y le pide que le haga una misa al perrito. El padre no puede concebir lo que está escuchando y le dice: ¿cómo crees? Se hace misa por los difuntos, pero por las personas, no por los perros. Yo no puedo hacer eso. El hombre estaba muy triste, quería mucho a su perrito y quería darle un trato como si fuera persona. Entonces el padre, al ver esa tristeza que tenía este hombre, le dice: mira, vete al pueblito que está aquí cerca, en una iglesia de muy pocos recursos, y ahí inclusive que te hagan la misa y que te reciban el dinero que piensas dar por ella. Por cierto, ¿cuánto pensabas dar? Dice el señor muy triste: pues estaba yo pensando dar unos 50,000 pesos por la misa. El padre le dijo: ¿Cómo que 50,000 pesos? Oye, me hubieras dicho que el perro era católico, por ahí hubiéramos empezado. Ay. Juan capítulo 19. Obviamente tenemos que ver el antecedente, los últimos dos versículos del capítulo 18 para encontrar un contexto importante en todo lo que vamos a ver. Dice Juan 18, 39 al 40. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Está hablando Pilatos y les está diciendo a un preso: ¿a quién quieren que le suelte? ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Versículo 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El día de la muerte de nuestro Señor Jesús, nada ocurrió por casualidad. Todo, el lugar donde estaban, el tiempo que era, las personas que intervinieron, absolutamente todo tenía algo que ver. Y el apóstol Juan en su evangelio registra estas cosas. Podemos ver lo que Dios el Padre hizo exactamente en ese día. Lo que hizo en ese día fue introducir a su Hijo amado en un reino adverso, para que allí, en medio de tanta tristeza, después de un tiempo, su pueblo creciera y se fortaleciera para más adelante sacarlo con gran poder y bendición, como lo que sucedió precisamente con José el soñador. De José el soñador podemos ver la referencia que está ligado con Juan capítulo 19 y hace la conexión en Deuteronomio 26, con todo el capítulo, pero ahorita estaremos leyendo solamente los primeros versículos para que podamos ver esta conexión entre Juan 19 y Deuteronomio 26. Dice Deuteronomio 26: cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos tus frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer allí habitar su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy que el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará de la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una gran nación, fuerte y numerosa.
Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor. Y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. A lo mejor tú dirás, bueno, ¿y qué relación tiene esto con José? Bueno, es que ahí está toda la historia que sucedió con José. Cómo José fue el hijo amado que fue introducido en un reino adverso, en un reino extraño, en Egipto. Sin embargo, en medio de esa tristeza, allí Dios hizo prosperar a esa familia, a esa pequeña, la familia de Israel, la hizo prosperar grandemente en Egipto para después de mucho tiempo de haberla multiplicado allí, la sacó con bendición, con una gran bendición. Eso mismo es lo que está pasando el día de la muerte de nuestro Señor Jesús, el día de la muerte de Yeshua. Sí, por supuesto que sí. Ese día, mira, de Deuteronomio capítulo 26, tú puedes ver en su versículo 1 que dice: en la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia. ¿En dónde sucedió todo esto? Es decir, ¿en dónde sucedió la muerte de Jesús? En la tierra que el Señor le dio a Israel por herencia. Y precisamente todo comenzó en Jerusalén. En el versículo 2 dice: entonces tomarás de las primicias. El apóstol Pablo nos enseña que Jesús, que Yeshua, es precisamente las primicias. Y ese Jesús fue tomado, ¿sí?, para ser entregado como sacrificio de primicias. Pero en el versículo 3 de Deuteronomio 26 dice: te presentarás al sacerdote. Y Jesús fue presentado una y otra vez al sacerdote. En el versículo 4 dice: el sacerdote tomará la canasta y también dice que la pondrá en el altar. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 19, observamos que fueron los sacerdotes los que tomaron a Jesús y tomaron la decisión de que fuera sacrificado. En el versículo 5 dice algo muy interesante: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Hasta el día de hoy, en la fiesta de las primicias en Israel, cuando los hebreos llegan a celebrar esa fiesta, dicen esto que dice Deuteronomio 26: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Y por qué nos llama la atención aquí que estamos estudiando el Evangelio? Bueno, porque los últimos versículos de Juan capítulo 18, los versículos que te acabo de leer al principio de la clase, hablan de un Bar Abba. Y Bar Abba en arameo significa hijo de papá. Sí, Barrabás significa el hijo de papá. Se podría, hasta suena con cariño, Bar Abba, hijo de papá. Ese hijo de papá en arameo era un arameo, Barrabás era un arameo a punto de perecer. Así como Jacob allá en el Génesis, así ahora Barrabás en Juan capítulo 18, este hombre con nombre arameo, hijo de papá, está a punto de perecer. Sin embargo, viene a su rescate el Señor nuestro, el Señor Jesús. Ahora, también en Deuteronomio capítulo 26, de hecho en Deuteronomio 26 habla de todo lo que pasó en ese momento, en el momento de la muerte de Jesús, pero también nos habla en lo que ha sucedido en estos últimos ya más de 2000 años. Deuteronomio 26:5 hay una frase que dice: allí creció y llegó a ser una nación grande. El pueblo de Dios también en estos últimos 2000 años ha estado en un pueblo adverso. Así como José fue introducido en Egipto, así el pueblo de Dios ha sido introducido en un reino adverso, y a pesar de eso ha crecido y crecido y crecido. La fe del Mesías hebreo
ha crecido en ese reino. Ahorita vamos a ver cuál es ese reino. En el versículo 6, Deuteronomio 26, hay una frase que dice: y los egipcios nos maltrataron. Ese reino, que ha sido Roma, ha maltratado sistemáticamente al pueblo de Dios. Se ha burlado de él, como empezó con Jesús, claro, ahorita lo vamos a ver. Lo ha maltratado. En el versículo 7 dice: y Dios vio nuestra opresión. Dios se ha dado cuenta de que su pueblo ha vivido oprimido y no ha sabido, no ha conocido ni ha vivido toda la herencia que Dios tiene para él. Deuteronomio 26:8 nos habla que Dios, dice ahí, nos sacó de Egipto. Como el día de hoy, Dios Todopoderoso está sacando a su pueblo de Roma. En el versículo 11 dice: y te alegrarás. Y menciona a varias personas: al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ese es Israel, el que está saliendo. Pero vamos a ver que Jesús lo que hizo, precisamente, todos sabemos que Él lo que hizo es, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y para ello, Él es introducido en Roma. Sí, porque Él muere bajo el imperio romano. Él es introducido en Roma, esa Roma que más adelante se constituiría en la cristiandad. Yeshua es introducido en ese imperio por medio de una crucifixión, en un imperio que oprime al pueblo de Dios desde ese entonces hasta ahora. Más tarde, ese imperio, como te dije, el imperio romano, adopta a Yeshua como su rey y claro, le cambia el nombre, por supuesto que sí. Lo adopta como su rey y lo proclama por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de que lo proclama por todo el mundo, cambia varias cosas, como por ejemplo, el nombre de ese rey. También cambia el nombre de la tierra. Cambia el idioma, el idioma que Dios había escogido para revelarse al ser humano. Y se adjudica como propia la fe que están en las Escrituras. Hoy ese imperio romano congrega el día domingo al pueblo de Dios. Ahí lo congrega en ese tiempo, en ese día. Ese pueblo alaba al Rey de Reyes, pero al mismo tiempo ese imperio romano se ha encargado de alejarlo de su rey. Se ha encargado de desconectarlo de su rey. Se ha encargado de alejarlo del mismo Yeshua. Se ha encargado de alejarlo del amor por la tierra. ¿Cuál tierra? La de Israel. Se ha encargado de alejarlo de las escrituras que Jesús leía, la Torá. Se ha encargado de alejarlo del día santo de Dios, el Shabbat. Se ha encargado de alejarlo de las festividades que Jesús vivía continuamente, que están descritas en Levítico capítulo 23. Sí, la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta del panes sin levadura, tabernáculos, fiesta de Pentecostés, días de las trompetas, día de la expiación, en fin, todas esas fiestas, el pueblo de Dios ha sido totalmente alejado por el imperio romano. Vamos a ver este punto interesante en Juan capítulo 19, de Yeshua a Jesucristo el Rey. ¿Cómo se transformó Yeshua en Jesucristo el Rey? Es decir, ¿cómo es que este judío que se infiltra en Roma cambia todo para convertirse en Jesucristo el Rey? Juan capítulo 19, versículos 1 al 3 dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. En Israel no se corona a los reyes, sino que se unge a los reyes. En Israel no se les pone un manto. Cada ciudadano ya tiene un manto especial, su manto de oración. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús es precisamente vestido por el imperio romano como un rey romano.
Le ponen una corona de espinas y le ponen un manto color púrpura. Es decir, tiene toda la imagen de un rey romano, aunque claro, hacen la referencia a que él es judío y precisamente por su origen judío hacen burlas de él. Roma comienza a jugar de una manera grotesca, de esta manera. Sin embargo, ya empieza a admitir la idea de que Jesús es rey. Todavía no lo ha declarado. Siglos más tarde declararían a Jesús oficialmente el rey religioso del imperio. Sin embargo, es en este momento cuando Roma lo empieza ya a declarar como un rey. En tanto, los líderes judíos, no el pueblo, sino solamente los líderes judíos, rechazan a Yeshua como rey y exigen su muerte. Sigamos la lectura. Juan 19, 5 al 6. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En este momento Pilato deja de jugar, deja esas burlas y les devuelve a su rey, al rey judío. Claro, ya con apariencia romana. El rechazo de los líderes judíos no se deja esperar. Y en ese momento pasa algo impresionantemente inusual. Los judíos se declaran súbditos del César. Sigamos la lectura. Juan 19, 15 al 16. Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Momento triste. Qué importante es la aceptación en el ser humano. Qué importante es que tú y yo seamos aceptados. Aceptados desde que nacemos, ¿sí?, hasta que morimos. Hay muchos ancianitos, hay muchos viejecitos que de niños fueron muy aceptados. Sin embargo, dicen por ahí que se vuelven un poquito gruñones. Y yo he observado en algunos casos que esto es porque mucho de lo que son ellos, mucho de lo que han hecho ellos, mucho de lo que han dado ellos en su vida, no es finalmente aceptado y ellos se sienten rechazados. Un caso de hace poco que vi, una señora ya grande, se siente muy rechazada porque su esposo, el esposo de muchos años, le habla últimamente muy mal, la deja sola. En su cumpleaños él se va, inclusive ni siquiera para llamarla, no tanto para estar con ella, sino para llamarla y felicitarla. Obviamente esa señora en ese día se sentía muy mal. Y así como ese caso, existen muchísimos. Mi esposa, con mucho cariño, le quiso mostrar el amor del Señor a esta persona y quiso decirle que aunque todos te dejen, Dios siempre estará contigo. El ser rechazado es algo que nos cala hasta los huesos, y sobre todo cuando hemos dado amor, cuando hemos dado atención, cuando hemos dado de nuestra vida a otros y al parecer este mundo no nos devuelve tanto como nosotros quisiéramos. Que tu fe no se apague, que tu fe no se vea afectada por ella y que tus emociones no se amarguen. Recuerda que en Dios tú eres aceptado siempre. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús es rechazado por su pueblo y coronado, aunque en risas y burlas, pero coronado por el Imperio Romano. Y lo que comenzó así como una burla y un juego cruel, terminó siendo una verdad. El judío rechazado Yeshua en Israel se llegó a convertir en Jesucristo, el Rey recibido y aceptado. ¡Wow! Ahora, en medio de esto hay algo que nunca debemos olvidar.
Sigamos leyendo. Juan capítulo 19, versículos 17 al 22. Y él, y aquí está hablando de Jesús, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Fíjate cómo Juan empieza a hablar ya con palabras en hebreo, es importante esto. Y dice, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Versículo 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque en el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Muy interesante. Espero que no se te olvide esta cita, Juan 19, 19. Allí es donde nos dice el título que le pusieron a Jesús allí en la cruz. En las crucifixiones romanas se ponía en la cruz, era muy normal que se pusiera un letrero, el cual atestiguaba el delito por el cual esa persona había sido ejecutada. En el caso de Jesús fue por ser rey. Esa era la cuestión. Y Pilato dijo por ser el rey de los judíos. Sin embargo, cuando los líderes hebreos leen eso, no todo el pueblo, sino a los líderes hebreos les molestó, porque ellos son muy dados a ver qué hay en las letras, a ver qué hay en eso. Y mira, te voy a poner allí una ilustración de cómo pudo haber sido ese letrero que mandó poner allí Pilato. Tú puedes observar en esa imagen 3 renglones. El de hasta arriba, de derecha a izquierda, está escrito en hebreo. El segundo, con letras pequeñas, está escrito de izquierda a derecha en griego. Y el de hasta abajo, también de izquierda a derecha, está escrito en latín. Me voy a centrar ahorita en lo que dice el texto en hebreo. Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim. Eso significa Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos. Pero quiero que observes muy bien. Porque esa frase, Yeshua Hanosri Bemelech HaYehudim, tiene algo muy interesante. Sí, si nosotros ponemos esa frase y solamente vemos las letras iniciales, como te digo, de derecha a izquierda, ¿sí? Como se escribe el hebreo, nosotros vamos a ver que lo primero que dice es Yeshua y la primera letra es la Yud. Luego dice allí Hanosri, la G de el Nazareno, ¿sí? La tercera es Bemelech, el rey, la Vav, y la cuarta palabra dice HaYehudim, la G. Si nosotros unimos estas letras, la primera de cada una de estas 4 palabras, se forma el tetragramatón. Yu, Hei, Vav, Hei, el nombre sagrado del Dios eterno. Eso fue lo que los líderes hebreos vieron. Eso fue lo que los líderes judíos estuvieron viendo. Y ellos dijeron, no puede ser, quita eso. No puede ser que allí esté el nombre de Dios en algo que nosotros consideramos tan reprobado. No puede ser. Sin embargo, es algo que jamás se nos debe olvidar. Y Pilato les dice, lo que escribí, así se queda para la historia y así lo escribí. Y no solamente lo escribió en hebreo, sino que lo escribió en estos 3 idiomas, el hebreo, el griego y el latín. Es interesante porque los judíos tienen que recordar por siempre, no deben olvidar que Yeshua el Nazareno es su rey. Para los griegos, el idioma reinante en todo el mundo, algo así como lo que fuera el inglés el día de hoy, ¿sí? El griego lo era en ese tiempo, es decir,
un lenguaje que todo el mundo puede entender, para ellos lo que no deben de olvidar es que hay un rey. No es quien sea, hay un rey. Y ese rey es Jesús el Nazareno. Y específicamente para el Imperio Romano, los que hablan latín, específicamente para ellos no deben de olvidar que Jesús es judío. ¿Por qué te digo esto de Roma y el latín? Bueno, yo no sé si tú recuerdes, pero el latín ha sido por siempre el idioma del Imperio Romano, el cual más tarde fue la cristiandad. Sí, por supuesto que sí. De hecho, a mí de niño me tocó asistir a una misa o a algunas misas que se decían todavía en latín. Mi padre sabía la misa en latín. Se decía, ¿sabes contestar misa en latín? Y bueno, yo lo oía hablar en latín. Es que en los años 70, hace escasos 50 años, tú podías escuchar el idioma de la cristiandad, es decir, de Roma, precisamente que era el latín. Bueno, pues a Roma, a la cristiandad, no se le debe de olvidar que Jesús es judío. Este mundo rechazó al Mesías y al hacerlo también rechazó al eterno Dios. Allí, en ese título hermoso de Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, está el bendito y sagrado nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. Al rechazar al Hijo, lo que hicieron fue rechazar al Padre. Seguramente en ese momento la gente que estaba allí no se estaba dando cuenta. Ni judíos, ni romanos. Pero el día de hoy, con esta claridad, tú sí te estás dando cuenta. Y la pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer con el Rey Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos? ¿Le aceptarás? ¿Le aceptarás? Vamos a ver un detalle más en cuanto a la ropa de Jesús. Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. La profecía del Salmo 22, si tú lees el Salmo 22, verás que ahí está profetizada la muerte del Mesías y la angustia que él sufrió. De hecho, el Salmo 22 comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suenan esas palabras? Sí, son las de Jesús ahí en la cruz. Pero no solamente dice eso, dice algunas otras cosas más, como te decía, la angustia que él sufrió, pero habla también de sus vestiduras. Y es ahí donde dice que se repartieron sus vestiduras. Pero Juan habla de 4 partes, que fueron primero 4 partes y luego habla de una túnica que no se partió, no se dividió, sino que se echó suertes con ella para ver quién se la quedaba. Interesante que no diga quién se la quedó. Bueno. Las 4 partes de la vestimenta de Jesús, las primeras, nos hablan o nos recuerdan algo muy común en la tierra de Israel. Las 4 esquinas de la tierra. Sí, la forma coloquial para referirse al mundo entero. Cuando tú dices las 4 esquinas del mundo, se refiere precisamente al mundo entero. El mensaje de Jesús ha sido llevado por Roma, sí, por la cristiandad. Ha sido llevado por la cristiandad a las 4 esquinas de este planeta. Por supuesto que sí. Ha sido llevado por ellos. Sin embargo, habla de una túnica que no se divide. ¿Cuál sería esta? Obviamente era el manto, el talid, el manto de oración, una prenda valiosa que se teje de una sola pieza. Y que Yeshua la llevaba. Recuerda que él venía precisamente de la Pascua, de estar orando en el huerto de Getsemaní, donde él utilizó ese manto. Sin embargo, ese manto no lo dividieron. ¿De qué nos habla esto? De que primeramente el Evangelio, el mensaje de este amor, de este sacrificio hermoso del Mesías, del Hijo de Dios que ha sido enviado a esta tierra, llegaría a las 4 esquinas de la tierra. Después de eso, habría una unidad en la oración para adorar al Señor, el Rey de Gloria. La muerte de Jesús
Es un momento de un gran sufrimiento, como lo muestra el Salmo 22. Casi imposible de describirlo. Pero el propósito de su sacrificio bajo el Imperio Romano tiene el propósito de infiltrar al rey judío en un sistema que ha podido llegar al mundo entero. Para que después de eso, ese pueblo sea llevado de regreso hacia Israel, hacia la Torá y hacia la identidad del pueblo de Dios. Te quiero leer algo que escribí aquí, que dice así: Roma es el imperio que ha mantenido en un exilio al pueblo de Dios, y en el cual el Mesías, ahora con el título de Cristo, es introducido para llevar a cabo la misión salvadora más grande de la historia. Es metido como un caballo de Troya para liberar desde adentro a su pueblo y regresarlo a su verdadera identidad, Israel. Pero como te dije, para finalizar, Deuteronomio 26, que se conecta aquí con el Evangelio, Juan 19, termina diciendo esto: mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo. Y fíjate cómo no dice a tu pueblo romano, no dice a tu pueblo católico, no dice a tu pueblo cristiano, no dice a tu pueblo metodista o pentecostal, no dice nada de eso. Dice a tu pueblo Israel. Y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. El Mesías hebreo fue metido como ese caballo de Troya en el sistema religioso del imperio gobernante desde ese tiempo hasta ahora, en el Imperio Romano, para que desde adentro ese bendito rey infiltrado comenzara a salvar y liberar a todos allí desde dentro, para que al final regresarlos a su identidad de Israel. La pregunta para ti: ¿aceptas esa misión de rescate? ¿Aceptas ese rescate que el Mesías el día de hoy está haciendo en su pueblo? Soy José Moreno. Que el Señor te bendiga. Te invito a que compartas este video, que te suscribas y que le des una aceptación ahí para llegar a más personas. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente. Shalom. Shalom.